Primera Plana, Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con France 24 en español, dedicada al análisis de la situación internacional. Este próximo domingo, los chilenos acudirán a las urnas para decidir por vía de un plebiscito si reforman o no la Constitución que data de 1980, aprobada durante la dictadura militar que encabezaba el general Augusto Pinochet. ¿Por qué estos cambios? ¿Quiénes oponen a esas reformas? ¿Cuáles son los escenarios que se pueden esperar a partir de este voto del domingo? Para hablar de ello, saludamos ya a nuestros invitados. Paola Martínez, periodista chilena, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Rubén Curiel, periodista independiente, bienvenido. Y Cecil Fallés, geógrafa, especialista en teorías de producción y medio ambiente, en particular de Chile, bienvenida. Gracias. Bienvenidos a todos. Plebiscito constitucional en Chile. Estamos en Primera Plana. Las movilizaciones en favor del plebiscito constitucional comenzaron hace un año exactamente, en octubre del 2019, y vale la pena ver lo que decía la prensa de ese momento y lo que dice ahora esa misma prensa. Comenzamos con el tabloide chileno La Tercera del Domingo, que en octubre del 2019 abría su portada con el título La crisis que nadie previó. Pocas semanas después, en la vecina Argentina, Página 12 tituló, evocando las palabras del presidente Salvador Allende del 11 de septiembre de 1973, se abrirán las nuevas grandes alamedas, con esta magnífica fotografía mostrando una multitudinaria concentración de más de 1 millón de personas en Santiago de Chile. ¿Y qué sucede un año después? El 18 de octubre pasado, el periódico Mercurio, el principal periódico de Chile, tituló Marchas y cortes marcaron el primer aniversario del 18 de octubre. Y acabamos con Publimetro, que escribió un año después, Chile pide ser escuchado. Paola, comienzo con usted. Lo que estamos viviendo ahora, lo que se vive en Chile desde hace un año, significa una ruptura de la sociedad chilena. Indiscutiblemente, el Chile hoy día está viviendo una profunda transformación social, política, esperemos económica en el futuro, pero es verdad que esta crisis que vemos hoy día, que hace un año que existe, es algo que se preveía, porque desde hace mucho tiempo atrás los chilenos y chilenas no creen más en la institución política. Hay una ruptura con el Estado, hay una ruptura con un Estado que no hace nada, un Estado que no escucha sus reivindicaciones. Ya lo habíamos visto con movimientos anteriores, de los pingüinos, los movimientos estudiantiles, el movimiento contra las AFP, los fondos de pensiones, contra las jubilaciones, y esto que pasa hoy día es realmente como la gota que desborda este vaso de un hartazgo total frente a esta institución que no hace nada, una clase política que está completamente desconectada de la realidad de los chilenos, un grupo de parlamentarios que gana millones, cuando la gente gana muy poco dinero, con una clase de privilegios frente a una clase sin ninguna oportunidad. Entonces, lo que está viviendo hoy día el pueblo de Chile, es cierto, es una profunda transformación social y política, y marca realmente una ruptura. Se diría que hoy día nació una suerte de individuo anarquista que no cree en la institucionalidad, que no cree en un Estado garante de nada, porque el Estado hasta el momento no ha garantizado nada al pueblo chileno. Entonces sí, efectivamente está viviendo un proceso de ruptura constitucional. Muy bien. Rubén, el titular de La Tercera del Domingo dice la ruptura o las protestas, la crisis que nadie previó. Paola dice que estaba previsto esto. ¿Cuál es su opinión? Pues a mí me parece que el corazón de las protestas es el mismo que en 2011, por ejemplo. Empezaron los jóvenes, pero ahora están acompañados por diferentes franjas de la población. Hace rato que los chilenos piden el cambio de este sistema. Y ahora me parece que todo Chile va a la calle para preguntar por ese cambio. A mí no me parece que fue imprevisible, porque lo dice Paula hace rato, que los chilenos piden por ese cambio, un verdadero cambio, un cambio drástico. Cecil, hay estos pasos o estos puntos negativos, pero al mismo tiempo Chile era el país de mayor desarrollo general global de América Latina, el de mayor de ingreso promedio, el punto fundamental donde iban los capitales de inversión privados, y de repente parece que el rey se quedó desnudo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, la verdad es que era previsto, no en esta forma de desarrollo muy brutal, en un día para un estudiante que está pasando para el precio de un ticket de metro, pero todos los investigadores
geógrafos, sociólogos que trabajábamos en Chile desde hace 10, 15 años, sabíamos que algo iba a pasar. Hay mucha inegalidad, mucha desigualdad, mucha injusticia ambiental, social, y bueno, iba a pasar algo, seguramente. Vamos a volver un poco atrás, creo que vale la pena para seguir con este debate, recordar lo que sucedieron en los últimos 40 años en Chile. En septiembre de 1973 se produce el golpe de Estado que derroca al presidente constitucional Salvador Allende. Llega una junta militar que se va a instaurar durante 16 años. En 1980, Augusto Pinochet, ya nombrado presidente, decide lanzar una propuesta por la reforma de la Constitución que databa de 1925. Y en este sentido, mi pregunta sería, ¿por qué, pese al hecho de que más del 60% de la población de entonces participó de ese voto, hoy se considera, por algún sector de la población, se considera que esa Constitución es ilegítima? Es ilegítima, una, porque fue creada en dictadura. ¿Qué más ilegítimo que eso? Hay un solo personaje que dicta y designa todo lo que le va a concerner en sus intereses. En esa Constitución de 1980, el Estado va a ser un Estado subsidiario a partir de ese momento. Van a pronar ante todo la libertad de empresarial. Chile se transforma en un Estado mercantil, donde todos los derechos básicos van a ser mercantilizados. Vamos a hablar de eso más adelante. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa hoy día? 30 años, hay que olvidar que la democracia llegó en 1990. Después, una sucesión de partidos de la concertación, que es esta izquierda plural que existía, ¿cierto? 4 partidos. 4 partidos. En 2005, no, en el 89 hubo una pequeña reforma, en 2005 una reforma también de la Constitución con el gobierno de Ricardo Lagos, ¿cierto? Con algunos matices sociales, por supuesto, pero el pilar fundamental de la Constitución es un pilar que está basado en un neoliberalismo que se fue importado por los Chicago Boys en los años 80, ¿cierto? En Chile. Hoy día la gente ya no se siente involucrada en ese proceso, porque está claro que el proceso neoliberal que hoy día ha hecho tan mal a la población, que ha generado esas desigualdades absolutas, donde la brecha entre el más rico y el más pobre es sideral en Chile. El más rico gana 7 veces más que el más pobre. El chileno está endeudado 10 veces su salario. Esos signos hoy día son indicadores potentes en la cual uno se da cuenta que la Constitución de 1980 sentó las bases de esa economía neoliberal que hoy día tanto mal hace a la población chilena. Por eso es necesario y es fundamental cambiarlo. Uno, porque fue creada en dictadura. Hoy día Chile es una democracia. Todo el mundo se jacta y se felicita de que es una democracia. Entonces, en democracia, hagamos una Constitución que esté de acuerdo a los intereses del pueblo. Hay que saber que en el año 80, por ejemplo, en ningún momento la ciudadanía estaba considerada en esa Constitución del año 80. El ciudadano, como gestor, como motor de cambio, es considerado como un ente aparte. El chileno ya no es un chileno ciudadano y responsable, es un consumidor. Entonces, ese cambio es fundamental hoy día. No consideran más a los chilenos como consumidores, sino como ciudadanos enteros, capaces de cambiar y de decidir por ellos mismos. Antes de dar ese paso, Cecil, efectivamente se produce el referéndum en 1989. La mayoría de la población decide que Pinochet no puede continuar en el gobierno. A partir de ahí, como señalaba Paola, viene la llamada concertación, una coalición de 4 partidos, no nos vamos a detener mucho en eso. El hecho es que esta concertación gobernó Chile durante 20 años y a partir del 2000 tuvo mayoría absoluta en el Parlamento. Primero con el presidente Lagos, después con la presidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué no se modificó entonces la Constitución? Hubo al menos 8 reformas de la Constitución entre el 2000 y el 2020. Para los temas esenciales que son agua, tierra y recursos naturales, y no es nada, es el cobre y cada vez más litio, hay 3 códigos: código de agua, código de minero y código de las tierras. O sea, la ley de reforma agraria es un poco complicado también, tiene una historia, y existen a partir del 81, 83, 85, y siguen iguales, no hay cambios, porque deberían justamente proteger un sector de la economía, que es el cobre. Yeah.
que Chile tiene 40%. De exportación, claro, sí, está. para exportación tiene 40% de los recursos mundiales de cobre. Reservas, así es. Y es muy importante en nuestras economías, del numérico, etc. Entonces es un recurso fundamental para Chile. Este cobre es nacional, sigue nacionalizado, pero hay excepciones. O sea, hay dos empresas que se comparten los recursos para el cobre, para el litio. Y eso no ha cambiado, porque es el recurso con que Chile se financia durante la dictadura, después de la dictadura y hasta ahora. Rubén, a este propósito, una de las críticas o de las muchas críticas que se le hacen a la Constitución de 1980 se dice, como lo señala Paola, como lo señala Cecil, es una Constitución muy liberal. Está la privatización de la educación, de la salud, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de los fondos de pensiones, toda América Latina se generalizó con los fondos de pensiones. En América Latina también hay la privatización de la educación. Entonces, ¿cuál es la particularidad finalmente? De manera muy resumida, por favor. Pues como dijo Paola en el principio del programa, Chile fue como un laboratorio de un sistema liberal en toda América Latina, o sea, con los Chicago Boys, como lo explico. Y Chile se fundó con esos principios y es muy complicado de cambiar. La Constitución es muy rígida, o sea, para cambiar la Constitución tienes que tener un tercio o 3/5 de los diputados y los senadores, me parece. Así que es un cambio muy complicado para hacer. No hay que olvidar, Perdón, simplemente, pero ¿es que no hay nada que rescatar después de 20 modificaciones de la Constitución? La verdad no sé, me parece que hay que preguntar a la gente de Chile. Yo no, en Francia no lo siento como lo siente un chileno, por ejemplo, como Paola. En 30 segundos, ¿no hay nada que rescatar de la nueva Constitución? Yo creo que hay que rescatar un poco la estabilidad, entre comillas, que permitió que Chile saliera de una dictadura a una democracia de manera con la cabeza en alto, ¿no? Por una parte. Pero ahora uno se da cuenta que efectivamente el pilar económico es lo que hoy día provoca esta crisis. Entonces, eso hay que cambiarlo. Ese es el tema central. Permite una estabilidad durante un tiempo. De pasar de una dictadura a una democracia no es fácil para ningún país. Entonces, esta Constitución permitió esa transición. Sin embargo, hoy día nos damos cuenta de que ya no basta ese colchón de estabilidad, sino que ahora hay que cambiar las cosas de raíz. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. No se vayan porque en la segunda parte vamos a discutir quiénes están detrás de esta movilización, cuáles son los efectos sociales y cuáles son los escenarios que se pueden abrir después del voto del próximo domingo. Quédense con nosotros, volvemos en unos instantes aquí en Primera Plana. El creador de la marca y de las tiendas de ropa Zara, Amancio Ortega, es el hombre más rico de España y el 13º del mundo, según la revista Forbes, que estima su fortuna en unos 60 billones de dólares, una fortuna amasada mediante su imperio textil, el grupo Inditex, que ya cuenta con más de 7.000 tiendas a lo largo de todo el mundo. Pero al mismo tiempo que Amancio Ortega multiplicaba las tiendas Zara a lo largo de todo el planeta, exportaba también el modelo fast fashion basado en un consumo de la ropa con la concepción de comprar prendas a muy bajo coste para luego usarlas durante un corto periodo de tiempo mientras sean tendencia para prácticamente tirarlas y volver a comprar. Y es que Zara renueva hasta 2 veces por semana sus tiendas. Y esta incitación extrema del consumismo en el mundo de la moda va ligada también a un modelo de producción ampliamente criticado por distintas organizaciones internacionales. Por un lado, por el alto impacto medioambiental de este tipo de industria y por otro lado, por el impacto social. Muchos han sido las denuncias de los pésimos derechos laborales en los talleres del sur global que proveen a este gigante textil. En China, los 3 hombres más ricos elevaron sus ganancias a niveles récord en 2020. La que es considerada la versión china de la revista Forbes, señala que solo este año, y como consecuencia de la pandemia mundial por coronavirus, sus fortunas han crecido más que en el acumulado de los 5 años anteriores. Hablamos de Jack Ma, el fundador de Alibaba,
cuyo patrimonio está valorado en casi 59.000 millones de dólares y es el hombre más rico del país asiático. En segundo lugar aparece el fundador de la empresa de Internet Tencent, Pony Ma, quien acumula 57.000 millones de dólares. Y el tercer lugar es para Zhong Xianshan, que con su exitoso negocio de agua embotellada Nongfu ha podido amasar una fortuna de casi 54.000 millones de dólares. De acuerdo con un informe elaborado por el segundo banco más grande de Suiza, el Credit Suisse, China es el segundo país con más millonarios del mundo después de Estados Unidos. En total son 5,7 millones. En esta famosa lista de la revista Forbes aparece en el número 2 Bill Gates, que vive aquí en la costa oeste de los Estados Unidos con 98 billones de dólares. Un poco más abajo, en Palo Alto, al norte del estado de California, en el número 7 está Mark Zuckerberg con una fortuna alrededor de los 54 billones de dólares. Este año, en esta famosa lista de la revista Forbes, hay 58 billonarios menos que perdieron mucho dinero durante la época de la pandemia. La lista fue hecha el pasado mes de marzo. De los billonarios que están en la lista, la gran mayoría perdió dinero. Un 51% de ellos perdió dinero. Y entre todos los de esta famosa lista, suman 8 trillones de dólares. Sarajevo, Managua, Bali, ciudades que como tantas otras han sufrido la guerra, el hambre, la dictadura o catástrofes naturales. Fukushima, Grozny, La Habana. France 24 vuelve a las regiones que marcaron la actualidad internacional. Sus habitantes cuentan su nueva vida, sus esperanzas y su lucha para superar un pasado traumático. Boleto de vuelta, una serie inédita de reportajes en France 24 y france24.com. Estamos de vuelta ya aquí en Primera Plana en compañía de nuestros invitados, Paola Martínez, periodista chilena, de Rubén Curiel, periodista independiente, y de Cecil Fallés, geógrafa especialista en teorías de producción, en particular en Chile. Paola, hay un sector de la población, Paola, de este lado, hay un sector de la población, aproximadamente un 20%, que parece estar en contra del cambio de la Constitución. Sí. ¿Por qué? Porque lo que decía anteriormente, la Constitución genera estabilidad, entonces la gente no quiere que le cambien esa estabilidad. En general, la gente que rechaza el proceso constitucional hoy día son los más pudientes, son aquellos al cual el sistema de extractivismo que mencionaba Cecilia anteriormente, que el sistema liberal que hoy día permite que mucha gente se enriquezca, por ejemplo, les va a hacer un poco movido el piso, ¿no? Va a ser una suerte de terremoto a todos esos privilegios que existen hoy día en esa clase pudiente que no quiere ese cambio estructural, porque como lo decía anteriormente, la Constitución chilena de 1980 que rige hoy día el país es una Constitución en la cual el Estado es un Estado subsidiario. El Estado no tiene ni una, perdón la expresión, pito que tocar, ninguna opinión que dar respecto a la industria, al mercantilismo, al comercio. Entonces el que privilegia aquí es el que tiene el dinero. Entonces hay mucho interés económico detrás de eso. Por eso esa gente que hoy día rechaza no quieren ese cambio. Incluso se habla de una manera bastante exagerada de que si se cambia la Constitución, Chile se transformará en un nuevo Venezuela o tal vez la situación argentina, que es la teoría del miedo, ¿no? Hay que dar miedo a la gente, meterle miedo a los otros para que no vayan a votar. Y para entender lo que es el Estado subsidiario, simplemente cabe recordar que es en teoría económica y en la práctica el Estado no debe intervenir ahí donde el capital privado puede hacer un trabajo mejor, chileno, al menos teóricamente. Exactamente, es el caso chileno y no teóricamente. En la práctica el Estado chileno es un Estado subsidiario. O si interviene es para ayudar o siendo reforzar. Cómplice, sí, para el gran capital de estas empresas. Ahora bien, Cecil, habíamos hablado rápidamente de la juventud, es esta juventud la que genera con las protestas contra el incremento del precio del ticket del metro, lo que estamos viviendo ahora y finalmente lo que veremos el próximo domingo en el plebiscito. Pero hay una cuestión que llama mi atención. Muchos de esos jóvenes no van a poder votar. No van a poder votar porque el próximo domingo o no tienen la edad para votar o porque simple y sencillamente algunos de esos jóvenes no creen en esta forma de solución. Hay que recordar, la movilización está generada por una juventud que va desde los 12 hasta los 25 años más o menos. Una juventud que no vivió la dictadura, una juventud que no vivió el momento de la Constitución de 1980, pero ¿cuáles son las expectativas de esa juventud finalmente?
Bueno, hay una parte, bueno, nos podemos interesar en la parte que no va a votar, pero hay una parte que va a votar. Que será la mayoría. Sí, es la mayoría, y esta mayoría sufre del aumento del ticket del metro, pero también sufre del alto nivel del precio de las matrículas universitarias y de la enseñanza también media y básica, porque tienen hermanos chicos o tienen hermanos mayores que los padres se endeudan o que ellos mismos se endeudan mucho para poder estudiar y no tener a veces después empleos públicos, porque hay muy pocos empleos públicos, entonces estables. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Es un empleo precario, con lo que se está llamando la uberización del trabajo, esta precariedad generalizada que ya estaba muy fuerte en Chile hace 15 años y que sigue, cada vez peor, digamos. Vamos entrando, porque el tiempo va muy rápido, vamos entrando en lo que pueden ser las perspectivas, las expectativas que se van a abrir. Rubén, hay dos preguntas, que se plantearán a los chilenos el próximo domingo. La primera es, ¿quiere usted una nueva constitución, seguida de la alternativa apruebo o rechazo? ¿No? En este caso se da por hecho que la mayoría de los participantes del plebiscito dirán apruebo y el sí. La segunda es más difícil. La segunda dice qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución, acompañada de las respuestas convención mixta constitucional o convención constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Convención mixta constitucional y convención constitucional. La convención constitucional está integrada por 155 miembros, los cuales serán al 100% electos por la ciudadanía en abril del próximo año, me parece, el 11. Sí, en abril. Es la fecha contemplada también para la selección de alcaldes, etcétera, etcétera. Y en cambio, la convención mixta está integrada por 50% de parlamentarios y 50% de ciudadanos del electos. Actual Parlamento. Sí, a través de una votación popular. Y ese es el punto central, porque si la gente vota en convención mixta, por ejemplo, y hoy día rechazan justamente esa clase política que no ha hecho nada por ello, entonces le están pidiendo a todo el mundo que sí aprueban, pero tienen que hacer convención constitucional. Quiere decir que las bases de la gente que se han organizado, porque hay que decir algo muy importante. Chile, en general, cuando vemos las noticias, vemos la gente peleando, los carabineros atacando, en fin, la violencia policial que ha sido tremenda y condenable. Vamos a hablar de eso también. Sin embargo, detrás de eso hay un pueblo que se ha organizado desde el principio en cabildos. Todos los sectores de la población, la salud, los audiovisuales, los profesores, todo el mundo se organizó en diferentes sectores de la población para discutir qué cosas nuevas podemos cambiar en este país, qué podemos aportar nosotros como ciudadanos, incluso lo decía anteriormente, no consumidores, sino ciudadanos responsables, cómo podemos cambiar nuestro país. Y hay una palabra que es maravillosa en este movimiento: queremos un país digno. ¿Qué significa eso? Es aprobemos con dignidad. No están pidiendo lo que decía yo anteriormente, ni un Mercedes-Benz, ni tener más dinero, qué sé yo. Quieren vivir dignamente. Entonces, en este contexto, la Convención Constitucional es importantísima porque está la base, que es la población que está pidiendo, que está en la calle hoy día, hace un año, están pidiendo cambios. ¿Y qué es lo que dicen las encuestas? ¿Cuál de las dos podría pasar? Dice que las dos podrían pasar. Igual hay miedo todavía, ¿no? Hay que olvidar que los procesos electorales en general siempre son periodos muy ambiguos anteriormente porque hay mucha especulación. Sin embargo, el apruebo seguramente, según las encuestas, va a ganar en un 70%. El punto es el segundo. ¿Qué queremos? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Si es una convención mixta o si es una convención constitucional? Y es ahí donde la educación ha hecho mucho, digamos, cómo concientizar a la gente, cómo explicarles que en realidad lo que está pasando hoy día necesitamos que en realidad el pueblo que elija y no los parlamentarios. El riesgo de una convención mixta es que son los parlamentarios actuales que están en el gobierno, muchos con lobbies, con intereses económicos, macroeconómicos, etcétera, que pueden tal vez influenciar, no querer cambiar toda la Constitución, dejar algunas leyes de amarre, dejar algunos pilares de esa Constitución de los años 80 que todavía hace tan mal al pueblo, al país, perdón. Entonces, lo que quiere la gente es eso, una convención constitucional. Muy bien. Ahora bien, una de las cosas que han estado acompañando este proceso, que dura ya más de un año, efectivamente tiene que ver con la violencia. Lo vimos en las portadas al inicio de esta emisión. Cecil, según cifras oficiales, hay hoy en día más de 12.000 detenidos,
Hubo 31 muertos oficialmente y se registran más de 460 casos de personas que perdieron un ojo o que perdieron la vista por disparos de la policía. Claro que hubo también heridos del otro lado. Pero mi pregunta sería, esto se ha llegado aquí en un marco de violencia, se le puede adjudicar al Estado, se le puede adjudicar a sectores radicales. ¿Hay la posibilidad de que estas personas que son víctimas finalmente puedan ser indemnizadas, que haya justicia hacia ellas después del proceso constitucional, o hay que cerrar ese expediente desde su punto de vista? Es una pregunta mayor que también tendríamos que reflexionar en Francia, ¿eh? Con el movimiento de las chaquetillas amarillas. Los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos es complicado. Yo sé que, un trabajo amplio se hizo en Chile de memoria después de la dictadura. Para juicios, organizar también rondas de expresión, museos de memoria. Yo estoy pensando en el Museo Gabriela Mistral, por ejemplo. Hay centros donde se puede hablar. Entonces, a lo mejor, la gente podría utilizar este trabajo de memoria para que salga algo jurídico de eso, pero no. Pero es complejo. Porque es muy complejo, no sé si. No hay que... Perdón, sí, porque nos va ganando el tiempo. Entiendo que es muy complejo, pero me interesaría ahora, una vez que hemos abordado este tema, que sin duda alguna recurre las sociedades latinoamericanas, atraviesa las sociedades latinoamericanas en las protestas, lo vimos en Ecuador y en otros países, pero como el tiempo nos gana, me gustaría centrarme en una parte que es fundamental, disculpen ustedes, que es el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución del 15 de noviembre, dice que para aprobarse la Constitución se requerirán 2/3 de todo el texto, y que si esto no es, prevalecerán lo que son las condiciones de la actual Constitución. Rubén, ¿qué se puede esperar si efectivamente los constituyentes, en cualquiera de las dos fórmulas que se den, no logran aprobar los 2/3 de lo que sería el proyecto de nueva Constitución? Pues es lo que hablamos antes, es que es una Constitución muy complicada para modificar, y creo que lo que el pueblo pide es que ese sistema no funcione más así. Si rechazan ese proyecto, no creo que, no sé qué puede pasar después, pero va a haber más protestas y más protestas, y no sé si el pueblo chileno está dispuesto a parar esas protestas. O sea, tienen el corazón en esas protestas, y creo que va a seguir si este proyecto de nueva Constitución no funciona. Paola, a este respecto, por ejemplo, el nuevo constituyente no podrán participar sindicalistas, entre otras cosas, pero al mismo tiempo habrá paridad entre hombres y mujeres, ¿no? Son escenarios muy nuevos. Son escenarios nuevos. Y en ese sentido, pero al final de cuentas, si no se logran los 2/3, ¿cuál ve usted que sean las expectativas, los escenarios que se puedan abrir? Yo concuerdo con mi colega que si la hipótesis que no se pueda realizar, la gente va a seguir en la calle. Porque no hay que olvidar el eslogan, Chile despertó, y no es menor esa palabra, Chile despertó, y se réveilló, abrieron los ojos frente a un sistema que no les conviene. Entonces la Constitución hoy día, incluso muchos piensan que el cambio de la Constitución, si bien es importante, es simbólico hacerlo, no lo es todo, porque no todo está ahí, no todo está centrado ahí. Siempre decimos que es el pilar del sistema neoliberal y todo lo que hemos discutido en el programa. Sin embargo, hay mucha gente que piensa hoy día también que cambiar la Constitución no significa el gran paso a dar. Es una parte importante, simbólica, ¿cierto? Que fundamental, a final de cuentas. Fundamental. Rompemos con la dictadura, rompemos con la herencia de Pinochet, que no es menor en un país que sufrió mucho esa dictadura sanguinaria que duró 17 años. Sin embargo, hoy día, si yo pienso, y espero que las cosas van a estar por el mejor de mi país, que si no es el caso de que las cosas no se puedan hacer como la gente quiere, la gente va a seguir en la calle, porque no quieren soltar este proceso histórico. Es un proceso histórico el que está viviendo Chile hoy día. Yo lo decía al principio, una profunda transformación social, económica y política que se quiere. Entonces no van a dejar pasar esta oportunidad, que por fin la gente salió del letargo en el cual la tenían durante estos 30 años. Entonces, esperemos que las cosas sean por el mejor y esperemos que las protestas siguen, no con la intensidad de violencia policial que ha existido hasta el momento. Cecil, una última pregunta, una respuesta muy rápida. ¿Piensa usted que la Constitución puede acabar en un pálido sueño, finalmente, esta reforma constitucional, si no se logran los 2/3 de los que venimos hablando, de manera muy breve, por favor? Es muy complicado contestar. El escenario está abierto. Muy abierto, yo creo, y está entre las manos de los chilenos que van a votar el domingo. Rubén.
Como dije ¿Lo antes, mismo? a mí me parece que los chilenos van a seguir protestando si toca. Y Muy bien. espero en paz, sobre todo. Pues estamos llegando ya al final de esta En Primera Plana. No me quedo sino agradecerles a Paola, Rubén y Cecil su presencia en nuestros estudios. Estamos en Primera Plana.